Buen día y bienvenidos al seminario Embarcaciones Livianas y Deportivas, Integración Ítalo-Argentina. Les agradecemos su participación. A continuación, escucharemos las palabras de apertura de José Alberto Bekenstein, director de Comercio Internacional de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Buenos días a todos quienes están en Argentina, buenas tardes a quienes están en Italia. Es un placer desde la agencia abrir este seminario que tiene la particularidad de ser el evento número 200 en el programa de capacitaciones para invertir y exportar. En primer lugar, nuestro agradecimiento y saludo al Consulado Argentino en Italia, a la Federación de la Industria Naval, que tiene a su presidente con nosotros, y a la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, que ha iniciado, que ha tomado la iniciativa de proponernos esta actividad. Realmente uno de los ejes de la agencia, del programa de la agencia en estos prácticamente año y medio de pandemia ha sido la asistencia técnica a través de nuestro programa Desafío Exportador, que lleva asistentes técnicos a cada una de las provincias argentinas y bueno, ya hemos trabajado con más de 600 empresas en este desarrollo, y este programa de capacitación que, además de los 200 eventos que ya mencioné, ha tenido una expansión de casi 60.000 asistentes a lo largo de estos últimos meses, y por supuesto esperamos a la brevedad reiniciar en su plenitud el programa de ferias y rondas de negocios, que es un eje esencial de la actividad de la agencia. La actividad que nos convoca hoy es realmente tiene un objetivo muy interesante y muy puntual en nuestro perfil de exportaciones. Se trata de productos con diseño propio, se trata de productos con valor agregado nacional, se trata de productos de alto nivel de diferenciación y de talento argentino. A lo largo de este programa de capacitación hemos avanzado en la explicación de cuestiones generales de las exportaciones, pero también, como en este caso, de cuestiones muy puntuales, técnicas y de detalles de mercado, de tips para exportar, que esperamos que, como en este caso, les sea muy útil a quienes están asistiendo. Muchísimas gracias, nuevamente un saludo para todos y los dejo con el panel. Muchísimas gracias, José. Ahora le damos la palabra a Manrique Altavista, cónsul general adjunto del Centro de Promoción Argentina en Milán. Muchas gracias. Buenos días para quienes están en Argentina. Buenas tardes para quienes están en Italia. Es un gusto estar con ustedes. Muy contento de participar en este evento. Nosotros estamos haciendo un seguimiento cercano del mercado italiano, particularmente en este sector, que es muy competitivo en lo que tiene que ver especialmente con embarcaciones ligeras, ya sea deportivas, tanto a vela como a motor. Es un mercado que se caracteriza por el diseño y por la calidad del producto. Como ustedes probablemente saben, Italia es un país mayormente exportador en este rubro, que importa insumos para fabricación de ciertas partes, como por ejemplo motores. Durante los últimos años se puede destacar el crecimiento del sector de la náutica, que aquí se llama da diporto o recreativa. Es un sector de la navegación en aguas marítimas con fines deportivos o recreativos, es decir, no comerciales. Según los datos de Confindustria Náutica, el sector da diporto se ubica en el top 10 dentro de los productos cuya exportación ha crecido en la última década
con un crecimiento del 275% entre 1999 y 2019. Es además el 12º producto entre los que genera saldo comercial en Italia más elevado, con 2.171 millones de euros. Bueno, yo estoy aquí representando al embajador Luis Niscobolos, que en este momento está de licencia. Él estuvo en la Feria Náutica de Génova y tuvo la oportunidad de apreciar lo que es este sector. Tuvo allí varias reuniones que fueron muy productivas, de las que hemos informado, y tenemos una serie de cursos de acción para continuar. Estamos a disposición. Aprovecho para saludar a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manrique. Ahora le damos la palabra a Horacio Martínez, presidente del Consejo AICI. Buen día. Para mí es un placer poder participar de la apertura de esta capacitación dirigida al sector naval de embarcaciones livianas, deportivas, de turismo. Quiero dirigirme a ustedes en mi calidad, en este momento, de presidente de la agencia, en compañía de los que me precedieron en el uso de la palabra, de mi colega argentino de la industria naval, César Sassari, y compartir esta apertura y esta comisión de trabajo, y lo hago solo a efectos de agradecer. Agradecer a los organizadores y saludar a quienes van a participar de las mismas. Yo diría que lo hago especialmente a Alberto Beitstein, y en nombre de él a todos los profesionales que dan impulso, dan creación a este equipo que él dirige y que también depende de Juan Usandi Varias, que es nuestro director ejecutivo. También fundamentalmente al licenciado Bruno Vicisca, coordinador del programa de Formar para Invertir y Exportar, con quien junto con César llevaron a buen puerto esta embarcación que supieron construir, llamando así metafóricamente a esta capacitación virtual del sector naval. Como ustedes saben, nuestra agencia tiene como razón de ser el promover las exportaciones y las inversiones en Argentina, acompañando a las pymes en su salida al mundo. Ya lo acaba de señalar Alberto. Quizás debe interpretar, en mi caso personal, perdón por la autorreferencia, que sea un guiño del destino, ¿no? Que en un número emblemático, como es que esta es la capacitación virtual número 200, y empezamos a contar a partir de abril del 2020, es decir, apenas iniciada la pandemia, que encuentre acompañándolos en esta mi doble calidad de presidente, por un lado de la agencia, pero también miembro de hace más de 35 años de la Federación de la Industria Naval, que es una hermana de CASEL, de esta cámara pujante, importante, casi única en la Argentina, y que, con la cual tenemos una relación de más de 50 años. Es importante, y quiero destacar, la convicción que tenemos desde la UIA sobre la necesidad de poner el foco en la promoción de las exportaciones industriales de las pymes. En ese sentido, quiero aprovechar, y sigo agradeciendo, la presencia en la apertura de este foro a la licenciada Agustina Abriel, directora de los departamentos técnicos de la UIA, y a Eva Barrio, jefa del departamento Comes y Comercio Exterior. Ellas y sus equipos son el brazo asesor y ejecutor de las definiciones que nosotros, en la Junta Directiva de la UIA, tenemos y planteamos como objetivos. Sabemos que el contexto de pandemia generó dificultades a nivel global y en las relaciones comerciales en especial. No hace falta definir
cuáles fueron los ejemplos de las restricciones de circulación, las medidas de emergencia sanitaria, y especialmente las financieras, y el daño que generaron. Se dio casi un congelamiento de todas las actividades, pero también nos sobrepusimos, y en la agencia esta es una demostración. La primera de las 200 que hoy estamos llevando adelante se hizo en abril del 2020. Es decir, que apenas nos tomamos 30 días para arrancar. Nuestro sector industrial, y digo el industrial en general, no solamente el de la industria naval, viene atravesando crisis macroeconómicas y algunas inestabilidades. Pero en esta pandemia demostramos la capacidad también, agencias como las nuestras, pero también empresas que para producir nuevos bienes estuvieron a tono y pudieron abastecer al mismo tiempo en situaciones muy críticas. Y esto, de alguna manera, nos enorgullece. No tenemos empacho en decir que sabemos del valor de nuestro capital humano, en ciencia y tecnología también, y que junto a nuestra industria es capaz de crear valor y productos innovadores, como acaba de señalar nuestro representante del consulado italiano. Pero estos hechos que estamos llevando a cabo, la complementariedad y asociatividad como son con nuestros pares italianos, estamos seguros que nos van a potenciar a ambos. Ya estamos viendo que los países más desarrollados, y entre ellos obviamente colocamos a Italia, pero también a toda Europa, han desplegado y tendrán más herramientas para salir más rápido de esta crisis que nosotros. Pero sin embargo, creemos que ahí sale nuestra obligación de ser más creativos, con los menores recursos y siendo conscientes de los menores recursos que contamos, pero lo que nos va a exigir una mayor articulación. Este tipo de capacitaciones y encuentros van en ese sentido. Desde la UIA estamos proponiendo a las autoridades de la Cancillería, del Ministerio de Desarrollo Productivo y en la agencia, y por supuesto desde la agencia siendo parte de ella, también tener una agenda productiva y ofensiva para promover la exportación de nuestras industrias. Saludamos en el día de hoy el decreto 690/21 que puso en funciones a la nueva secretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería, licenciada Todesca, con la cual seguramente las autoridades de la UIA y las autoridades de la agencia van a tener temas para tratar y definitivamente vamos a encontrarnos en reuniones de trabajo con ella y con sus equipos, de los cuales esperamos formar parte. Por último, cadenas de valor, más proveedores, equipos técnicos. Creo que son herramientas que tenemos disponibles para atender las necesidades de este camino del desafío exportador. Ferias, charlas, premios, hacemos que la agencia esté viva. ¿Qué necesitamos los industriales? Y necesitamos eso, un área dentro del gobierno que atienda en forma sistémica e integrada todas las aristas que conlleva el proceso exportador, que entre esas aristas está el tema de género. Nosotros desde la UIA vamos a impulsar, y sé que de la agencia también van a colaborar y vamos a tener una sintonía muy fina en esta mirada también. Por último, ahora sí, el éxito o el fracaso estará basado en cómo podamos hacer de la crisis derivada de la pandemia y de esta situación de post-pandemia una oportunidad para desarrollar nuestras capacidades productivas. Y por eso nosotros saludamos a los empresarios de CACEL, a Sasali en particular, que se han puesto este desafío al hombro. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Horacio. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a César Sasali, presidente de CACEL.
Perdón, César, se encuentra silenciado. Ahí le solicité que reactive el audio, dele a aceptar. En la barra inferior de Zoom, bien a la izquierda, hay un símbolo que dice desactivar audio. Abajo a la izquierda. Sigue sin escucharse, César. César, abajo a la izquierda hay un simbolito, desactivar audio, debería figurarle. Yo le estoy mandando para reactivar el audio, pero debería darle al OK o aceptar. El resto de las autoridades ahí se escucha perfecto. César. Bueno, disculpen, pero no sé qué le pasaba a la computadora y no me podía desmutear. Yo sé dónde tengo abajo para desmutearme, pero bueno, no importa, son inconvenientes de la técnica que nosotros los mayores nos cuesta más trabajo hermanarnos. Bueno, ante todo le doy los buenos días a todos y quisiera ante todo agradecer la convocatoria de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. En este momento, en especial al señor José Bekenstein, y la presencia del cónsul adjunto en Milán, Manrique Altamira. Y también al doctor Horacio Martínez, que es autoridad de FINA y también de la agencia AISI. La FINA es la Federación de la Industria Argentina, Naval Argentina, entidad con la cual CASEL integra la mesa del régimen de la industria naval. CASEL es una cámara sectorial constituida en 1969, representa la industria naval liviana argentina, una industria que nace con el aporte de los inmigrantes italianos que venían con su saber y una calificada artesanía, y que sentó las bases de una manufactura nacional, hoy reconocida en el mundo por su excelente calidad y su innovación permanente. Creo que la visita que hizo el cónsul a la exposición de Génova, que el señor Delía lo acompañó, habrá visto qué es lo que es un poco la industria naval argentina, quiénes son sus diseñadores. Bueno, lamentablemente el desempeño de la economía argentina, con una devaluación y revaluaciones periódicas, no ha permitido a nuestra industria continuar en la senda de la exportación, que sí tuvo como destino en algún momento el mercado italiano, pero la infraestructura de nuestros astilleros, el know-how y la creatividad de nuestros diseñadores están disponibles para sumarse a esquemas de colaboración factibles con industrias italianas. En breve escucharán al ingeniero Martín Delía, que les brindará información clave de nuestras ofertas. Nuevamente, muchas gracias a todos por la convocatoria a CASEL y ojalá puedan surgir nuevos negocios. Desde ya, muy agradecido hacia toda la gente de la ICI. Muchas gracias, César.
Ahora sí, me presento, mi nombre es Lucila y soy parte del equipo de formación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Todos los participantes pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. A continuación, tomará la palabra el orador Martín de Lía, ingeniero naval y profesor titular ordinario de la Universidad Tecnológica Nacional. Todo tuyo, Martín. Bueno, buenos días a todos acá en Argentina y buenas tardes en Italia. En primer lugar, quería agradecer a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, al Consulado Argentino en Milán, con quien tuve la oportunidad, con el embajador Nicóbolos, de recorrer el Salón Náutico en la última exposición, y siempre han mostrado una buena predisposición para recibirnos, y a la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, conocida como CASEL, por la oportunidad que me dan de poder brevemente darle algunos tips y algunas consideraciones para los fabricantes, diseñadores y personas que se dedican a la náutica argentina en esta integración ítalo-argentina de este pequeño seminario. En primer lugar, vamos a arrancar con la presentación para poder ver un poco cuáles son algunas de las particularidades que nosotros tenemos en lo que es nuestro sector y cuáles van a ser las vinculaciones que vamos a tener con lo que es el mercado italiano. Vamos a abarcar dentro del temario un poco una introducción en lo que es el diseño de producto. Vamos a ver cuáles son los mercados italianos y cuáles son las características del mercado allá en Italia. Algunas relaciones en función a lo que es la promoción, los catálogos y las presentaciones que uno tiene que tener a la hora de lanzar un producto en un mercado tan competitivo como el italiano. Y por último, uno de los puntos más importantes de este seminario, que es una breve introducción a lo que es la certificación de la norma de la Comunidad Europea para las embarcaciones deportivas. En principio, nosotros vamos a abarcar el diseño con algunas claves en el producto, el mercado en función a los tipos de embarcaciones que el mercado italiano consume y cuáles son sus cualidades, que en algunas características no son similares a las nuestras, en primer lugar por la diferencia geográfica que nosotros tenemos de nuestra zona de influencia de navegación comparado con lo que es la zona del Mediterráneo. También cuáles son las presentaciones, la forma de las gráficas, el diseño y las redes sociales que hoy se manejan para la presentación y también lo que es el tema de la promoción de los productos, un tema muy importante y que hoy día prácticamente todos los mercados mundiales le dan un gran auge y mucha importancia. Y por último, las certificaciones, que es un requisito primordial e indispensable para poder ingresar en el mercado común europeo con nuestras embarcaciones y poder homologarlas y registrarlas en los diversos países como en Italia. Bueno, vamos a abarcar diseño de producto. El diseño de producto es algo muy importante y como ustedes saben, Italia es un país referente en todo lo que es diseño. Con lo cual nosotros, para poder ganar un lugar y poder tener una embarcación que sea atractiva en un mercado donde el diseño es algo fundamental, debemos generar una inversión y un trabajo muy importante en todo lo que es un diseño de producto propio. Esto hace que nosotros tengamos que realmente desarrollar dentro de nuestras embarcaciones distintas técnicas de diseño industrial, donde nosotros tenemos que tener un cuidado muy importante con lo que es la ergonomía y la morfología de las líneas que nosotros vayamos a desarrollar. Tener una tendencia de líneas estándar que desde un concepto bien definido nos den una personalidad de nuestro producto es algo muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que uno cuando vea una embarcación o un producto, rápidamente uno lo va a poder identificar con una marca. Y eso es algo muy importante, ya que marca una cierta importancia y un estudio en nuestro producto que tuvo un desarrollo de ingeniería y de diseño elaborado. Nosotros debemos, para poder tener una atracción y poder estar a un nivel
medianamente competitivo con el mercado italiano, desarrollar líneas en combinación con distintos tipos de materiales y detalles que hagan que nuestra embarcación tenga una cuota diferencial con respecto al resto. Esto es algo muy importante y que el mercado italiano lo analiza y lo tiene muy en cuenta. Un pequeño detalle en una cornamusa, un pequeño detalle en algún herraje, un pequeño detalle en alguna zona de tablero, en alguna parte de nuestra embarcación, puede llegar a marcar la diferencia y es algo que el mercado italiano lo valora muchísimo. Una buena distribución de iluminación, buenos detalles de mobiliarios, buenas combinaciones de telas con maderas, hacen que el italiano valore ese tipo de características y realmente es algo muy importante a lo cual nosotros tenemos que generarle un estudio, una inversión y un tiempo para que nuestro producto pueda ser atractivo y esté en un estándar de nivel bastante parecido a lo que es el mercado italiano. El mercado italiano, de por sí, consume algunos tipos de embarcaciones de las cuales nosotros estamos en forma cercana a poder cumplimentar con ese tipo de requisitos. Entre lo que son los cruceros de gamas media, lo que pudimos ver en el último Salón Náutico de Génova, la mayor tendencia actual es tratar de disfrutar lo que es el sector popel de la embarcación. Yo digo que en este último Salón Náutico se pudo ver que la vedette del salón fueron las popas, o sea, el sector de popa denominado en el mercado italiano como beach crew, sobre todo en grandes esloras a partir de los 40-45 pies. Realmente uno tiene que desarrollar un sector popel con muy buena ergonomía, muy buen espacio. Por lo general, hoy día casi todas las embarcaciones a partir de los 40 pies suelen tener todo lo que es una planchada que puede tener distintos tipos de articulaciones y movilidades, acompañado de lo que son sectores laterales de balcones volcables. Hoy la realidad es que la embarcación se vive en la popa, sobre todo en embarcaciones que arrancan de los 40-45 pies hasta los 80-90 pies. Ya después entramos en otro sector, que es el sector de los megayachts. Pero dentro de ese sector podemos destacar que dentro de las tendencias actuales de diseño en el mercado italiano, se valora muchísimo todo lo que es el estudio y el destaque del sector popel, con muy buenos espacios para disfrutar al aire libre, tomar sol y poder disfrutar de las distintas actividades acuáticas y deportes acuáticos que brinda la náutica deportiva. Otro mercado también muy importante en Italia, con una gran demanda y con mucha demora hoy día en entrega, por lo que pudimos hablar con algunos astilleros en el Salón Náutico, es el mercado de los megayachts. Es un mercado muy especial. Realmente este tipo de embarcaciones ya se asemejan más prácticamente a lo que es un buque que a una embarcación deportiva. Tienen una gran cantidad de desarrollo de ingeniería y una gran cantidad de mano de obra aportada en los diferentes rubros. Es una de las embarcaciones que más demanda de horas hombre lleva y es uno de los mercados que está en pleno auge y desarrollo producto de la pandemia del COVID, que hizo que una embarcación se transforme en prácticamente como un hotel flotante trasladable. Y este tipo de embarcaciones hizo que sea muy rentable el tema del charter y el tema de poder trasladar la embarcación a lo largo de todo el mundo, pudiendo generar una especie de burbuja, lo cual hizo que su auge sea aún mayor con el tema de la pandemia. Hoy la demanda de megayachts en Europa y en Italia es muy alta. Prácticamente todos los astilleros, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Baglietto, por ejemplo, que estaba en el salón, tienen demoras de entrega hasta el 2030 y en algunos casos más. Con lo cual es un mercado que realmente está en pleno auge y crecimiento. Otro de los productos muy consumidos en Italia y con un gran desarrollo y con una gran inversión en diseño y en ingeniería es el mercado de los semirrígidos. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde nosotros tenemos el desarrollo de grandes embarcaciones neumáticas y semirrígidas. Digamos que Italia es uno de los referentes a nivel mundial en el mercado de semirrígidos. Nosotros aquí en Argentina tenemos algunos astilleros que desarrollan embarcaciones neumáticas y semirrígidas. Es un mercado que hoy día no está en pleno auge, pero podría llegar a ser tenido muy en cuenta para mercados como por ejemplo el italiano.
tienen desarrollos realmente de esloras grandes, con propuestas muy interesantes, mucho espacio sobre cubierta y muy buena también habitabilidad interior. Realmente hemos podido ver que es un mercado que año tras año busca mejorar y busca superarse con nuevos diseños y nuevas propuestas, y que realmente, si bien nosotros tenemos alguna pequeña tradición en ese sector, no deja de ser algo interesante para poder incursionar y desarrollar ese tipo de embarcaciones que tienen un gran desarrollo de ingeniería y también, obviamente, una gran apuesta, como todo lo italiano, en el diseño. Punto aparte, merecen lo que son las tenders, que serían como nuestras embarcaciones open o day cruiser en Argentina. El italiano consume, por su geografía, por su lugar de acción, por su clima, este tipo de embarcaciones, que son grandes embarcaciones, sobre todo con consola central, donde tenemos un muy grande espacio de cubierta. La principal característica de este tipo de embarcaciones es que toda la cubierta es prácticamente aprovechable para disfrutar al aire libre, y tenemos una habitabilidad interior un poco más reducida que lo convencional en un crucero con flybridge, pero que sin lugar a dudas es una habitabilidad interesante para poder pasar por ahí un día a bordo en algún puerto. Es una de las tendencias de mercado más actual. Muchas de las marcas italianas están en pleno desarrollo de este tipo de embarcaciones, y como curiosidad, hoy día se está dando muchísimo desarrollo en este tipo de embarcaciones con propulsiones eléctricas e híbridas, aportando una cuota ecológica en lo que se viene en el transporte y en lo que es la propulsión de embarcaciones deportivas. Lo eléctrico ya lo tenemos, está ahí en la puerta, y este tipo de embarcaciones tenders es una de las que primero está desarrollando este tipo de propulsión eléctrica o híbrida, y vimos en el Salón de Italia que es un mercado muy creciente y con muchísimo desarrollo de ingeniería. Por último, hemos podido observar que Italia es una región que tiene un desarrollo náutico muy interesante, pero que a su vez tiene una marcada diferencia entre lo que es el producto que se consume al norte de Italia y el producto que se consume al sur de Italia. De Roma o Nápoles hacia Sicilia, que es la zona sur de Italia, se consumen productos que se asimilan mucho más a nuestros productos náuticos de embarcaciones más pequeñas. Y pudimos ver muchos astilleros de la zona de Nápoles, Palermo, Sicilia y el sur de Italia que producen y desarrollan embarcaciones de consola central o tipo como nosotros denominamos panga, que acá en Argentina son conocidas como trackers, y ellos la utilizan debido a su infraestructura y a su región, que tiene algunas diferencias con respecto a la zona de influencia del norte de Italia, en pequeños puertos, pequeñas caletas y zonas donde por lo general este tipo de embarcaciones pueden ser sacadas a seco en un tráiler o pueden ser llevadas a un domicilio particular del usuario. Con lo cual, en la región sur se da una situación muy interesante donde muchos astilleros desarrollan productos que son muy similares a los nuestros en Argentina, con alguna cuota diferencial en lo que es alguna cuestión de diseño y de detalle, pero que no dejan de ser interesantes para poder generar una relación de una posible inserción de productos argentinos en ese sector del mercado italiano, donde nosotros pudimos ver que embarcaciones del orden de los 25 pies hasta los 15, 16 pies son más consumidas y que realmente tienen una similitud con nuestro mercado. Con lo cual consideramos que si bien tienen algún cambio, en Italia no se suele usar mucho la lancha fuera de borda con parabrisa y sector open cerrado, sino que se suele usar mucho más la embarcación tipo consola central. Tienen una similitud muy cercana a nuestro mercado, lo cual hace que puede llegar a ser algo interesante para poder explorar y desarrollar. Creo que es un sector de mercado donde los productos argentinos podrían tener una inserción de forma muy equitativa e interesante. Por último, lo que nosotros hablábamos de la cuestión del diseño, ¿no? El detalle del diseño. El italiano valora muchísimo
estas particularidades. Acá yo les muestro algunas imágenes de algunos de los detalles que realmente he podido relevar en el Salón Náutico, que han sido muchísimos, pero desde una pequeña representación de una marca con un detalle en el diseño del logo y la forma en que estaba representado, hasta una pequeña cornamusa, diseños de consolas, parantes y parabrisas, proas, o sea, todo tiene un diseño, todo tiene un estudio, y ellos valoran muchísimo el aporte del diseño industrial en lo que es el proyecto de una embarcación. O sea, una consola, o sea, nosotros podemos ver esta consola de mando de una embarcación neumática que quizás en cantidad de material y en cantidad de horas tiene la misma inversión o la misma incidencia que una consola plana y hecha de forma muy simple. Pero el estudio del diseño hace que sea mucho más atractiva. Entonces, como parámetro principal y más importante a tener en cuenta si uno quiere tener una impronta y una inserción en el mercado italiano con una embarcación, hay que tener en cuenta un diseño con impronta propia y donde el estudio de las líneas y las morfologías muestre la tendencia de una marca, que la puedan definir por sí sola y tener en cuenta este tipo de detalles que son muy importantes y muy valorados por el italiano. El italiano, como yo siempre digo, es elegante de por sí. ¿Sí? Uno ve una prenda nomás de moda italiana y ya ve que tiene un estilo de diseño, tiene un detalle, tiene un color, tiene un estilo. Esto es lo mismo se ve en las embarcaciones. Las embarcaciones tienen este tipo de detalle, cuidado en el diseño, que hacen que sea muy importante. Si uno pretende ingresar o estar presente en el mercado italiano, de movida tiene que tener en cuenta esta cuota de diseño que es muy importante. Y que tiene que ir de la mano de la ingeniería. El diseño y la ingeniería tienen que ir juntos para poder desarrollar un producto que sea muy atractivo para el mercado italiano. Algunas consideraciones finales que quiero hacer en función del mercado para que ustedes puedan tener un detalle final. En primer lugar, tener en cuenta el diseño industrial de un producto. Tener en cuenta que esos detalles de diseño hacen la diferencia del producto. Es muy importante el equipamiento. El italiano valora muchísimo el equipamiento y que sea lo más completo posible. Y en el caso de que no sea completo y tenga opcionales, que esos opcionales estén correctamente definidos por catálogo, con precio y opciones. Es muy importante tener bien tabulado ese tipo de características y que si uno pone como opcional un modelo, no sé, de instrumental, que ese instrumental esté tabulado con un precio y que a la hora de que el cliente lo seleccione, sea ese el instrumental que uno vaya a instalar. Que uno tenga un equipamiento de marcas y de calidades reconocidas hace que sea muy importante y valorado por el mercado europeo y sobre todo el italiano. Opciones de tapizados y de colores correctamente definidos en un catálogo, en un sitio web, en las redes sociales, pero uno tiene que tener una gama de colores y una gama de tapizados bien definidas, todas tabuladas y todas ordenadas, para que el cliente pueda aceptar o definir un color o un tipo de tapizado elegido. Y que las opciones siempre queden bien tabuladas. Catálogos, difusiones por internet y redes sociales, hoy es muy importante, lo que es todo redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. Realmente las empresas invierten muchísimo en todo lo que es multimedios y hacen que el producto pueda llegar a las distintas personas y a las distintas partes del mundo. Tener una certificación CE, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante, y sobre todo algo también muy importante para nosotros, y sobre todo para el italiano o el que vaya a comprar una embarcación nuestra allá, un servicio de postventa reconocido. Nosotros tenemos que darle un servicio de garantía, de postventa y de atención en concesionarios, porque la embarcación puede tener alguna falla, no de construcción, pero puede romperse un parabrisas, puede romperse una luz de navegación, puede haber alguna falla o algo en lo que es la instalación de algún sistema, y nosotros tenemos que tener un servicio de postventa y un concesionario que pueda dar ese servicio. Si nosotros no tenemos eso, realmente es donde la marca empieza a perder prestigio
y se empieza a perder la presencia en el mercado. Esto, o sea, las embarcaciones no es por ahí como un producto que uno lo vende, lo entregó, no sé, ejemplo, una silla, y se desligó del tema. La embarcación necesita tener un soporte, un servicio, una continuidad de mantenimiento, y tenemos que tener en la región esa posibilidad de dársela al cliente. Es algo muy importante que muchas veces a veces no se piensa, pero que creo que es la clave para que el producto y la marca pueda crecer y tener prestigio en otra región, en este caso Italia. Vamos a hablar también un poquito, muy breve, de algo que se aprecia muchísimo también en el mercado italiano, que es la parte de promociones, catálogos, imágenes y audiovisuales. Pudimos ver que el mercado italiano es un mercado muy exigente en este punto. Las marcas por lo general tienen distintas versiones de catálogos, tienen quizás catálogos más generales, pero también tienen después catálogos de productos mucho más específicos, con un desarrollo mucho más intenso, más completo. Por lo general esto se da en las grandes esloras de los cruceros o de los veleros, y que realmente para el italiano eso es muy importante, tener un muy buen catálogo con toda la información técnica de la embarcación, toda la información de los opcionales y del equipamiento bien detallada, con sus costos y con sus adicionales, hacen que sea una información muy importante. Es muy valorada por todo el mercado europeo, pero sobre todo por el italiano, tener bien definida esa información. Después también todo lo que es el desarrollo de imágenes y todo lo que es la exposición de nuestra marca en las distintas redes sociales, con, obviamente, hoy sabemos, una gran cantidad de seguidores y promociones y todo lo que genera el mundo digital y de redes sociales, hace que la marca tenga una forma de presentarse en el mercado muy diferente. Y realmente hoy ese tipo de características es muy valorado. Es muy importante mantener una estructura, mantener un perfil en la red social, que la red social sea una red social siempre equitativa con la marca, con el producto. O sea, yo no puedo tener una red social donde por ahí presento mis embarcaciones y en algún momento tengo una foto de un asado con mis amigos. No, tiene que ser una estructura formal, una estructura bien definida, donde yo pueda marcar esos detalles, donde pueda marcar las embarcaciones, mostrar detalles de mis embarcaciones, particularidades constructivas y demás. O sea, es muy importante el detalle en esas cosas. En Italia es muy valorado eso y se mira el detalle, los catálogos, qué imágenes tengo, cómo están presentadas las embarcaciones, cómo está presentado el tapizado, si tengo algún detalle de alguna bebida o alguna cosa puesta en la escena de la foto. O sea, todo eso es muy cuidado y realmente es muy importante a la hora de uno poder participar y desarrollar y estar presente en un mercado tan competitivo como el italiano. Y ahora vamos a abordar uno de los puntos quizás más importantes a la hora de poder entrar en un mercado europeo, en este caso el italiano, que son las certificaciones de la Comunidad Europea. Las embarcaciones para poder entrar en el mercado común europeo y también en otras partes del mundo, porque hoy día la certificación de la Comunidad Europea es una certificación muy reconocida a nivel internacional, requiere tener algunos pasos de certificaciones. Nosotros, para poder ingresar con embarcaciones deportivas o de placer en el mercado común europeo, en este caso en Italia, vamos a tener que cumplir con una certificación C, especialmente destinada a lo que es embarcaciones. Esta certificación C se va a comandar por una serie de reglamentaciones que están definidas en el mercado común europeo y que en el caso de embarcaciones deportivas van a estar dentro de lo que es la gama de los 2,5 a los 24 metros de eslora, que van a comandar a través de una reglamentación que se denomina RSG, todo lo que es la certificación de las embarcaciones. Fuera de ese rango, intervienen lo que son las normas de certificaciones internacionales. En el caso de que sean mayores a 24 metros, ya entraría lo que es un ente de certificación por registro, con una clase de yachts, y por debajo de los 2,5 queda establecido a cada país
en particular cómo define la inscripción de esas embarcaciones. Pero entre el rango de los 2,5 y los 24 metros de lora, nosotros debemos cumplimentar una serie de normas específicas que nos exigen una cierta cantidad de requisitos para poder ingresar con nuestras embarcaciones al mercado común europeo, y en este caso a Italia. Nosotros acá tenemos un poco cómo sería el proceso representativo de las certificaciones. El usuario, cuando adquiere una embarcación dentro de este rango de esloras, le va a pedir a su concesionario o al astillero que esté registrado como fabricante ante la Comunidad Europea, que es uno de los primeros pasos que debe hacer la empresa, y que además cumpla con todas las normas RSG, que la actual vigente es la 53 del 2013, en función a todo lo que es el proceso de fabricación de las embarcaciones. Eso deriva en el cumplimiento de una serie de normas ISO que tiene establecida la Comunidad Europea como norma general armonizadora de lo que es el proceso constructivo y de diseño de una embarcación, las cuales van a ser ejecutadas por el fabricante o por un organismo certificador en función del tipo de módulo y, sobre todo, tamaño de embarcación y categoría de navegación que nosotros vayamos a seleccionar. Una vez cumplimentado todo ese proceso, se emite un certificado, que puede ser en este caso, por ejemplo, de prototipo, módulo B, como yo pongo en el ejemplo, que va a ser renovable cada X cantidad de tiempo por el organismo certificador. Con ese certificado y con la emisión de una declaración propia del fabricante, uno puede, más allá de algunos requisitos particulares fiscales que pueda requerir el ente italiano, certificar y inscribir en la matrícula una embarcación en Italia. Con lo cual nosotros vamos a tener que cumplir con este proceso para poder lograr que nuestras embarcaciones puedan ser inscritas en el registro de matrícula italiano. La normativa troncal a la cual nosotros nos vamos a tener que referir en primer lugar, que sería equivalente a nuestro Reginave en Argentina, para aquellos que conocen la norma argentina de certificación, va a ser la norma RSG 2013, número 53 del año 2013. Esta norma va a abarcar un montón de requisitos, va a estar subdividida en una serie de partes y va a estar subdividida posteriormente en una serie de anexos, donde nosotros vamos a tener establecidas cuáles son todas las pautas que nuestras embarcaciones van a tener que cumplir para poder ser certificadas. Y debemos saber que vamos a tener que cumplir con requisitos de manuales de usuario, componentes, declaraciones de conformidad, requerimientos de fabricación, cumplimiento de distintos tipos de módulos de homologación y la cantidad de normas ISO, o sea, dentro de esta norma están enumeradas todas las normas ISO que nosotros debemos cumplimentar para poder certificar nuestra embarcación. Y también, en último lugar, tiene una serie de listados de recomendaciones, es donde los distintos estados intervenientes en la norma europea, la Comunidad Europea, van haciendo recomendaciones que van surgiendo producto de que en algún caso particular por ahí, cierto punto de la normativa ISO tal no se pudo aplicar en una embarcación, pero fue reemplazado y sugerido por tal opción. Entonces, en el último apartado nosotros vamos a tener una gran cantidad de listas de recomendaciones que nos van a hablar sobre esas particularidades en función de alguna corrección o una especie de volante rectificativo sobre algunos temas puntuales de las reglamentaciones. Lo que hay que tener en cuenta es que las normas ISO sufren actualizaciones constantes y nosotros siempre debemos trabajar con la última norma ISO en vigencia, ¿sí? Nosotros, para poder abarcar de entrada en dónde nosotros vamos a ubicar nuestra embarcación, debemos saber dentro de qué tipo de categoría de navegación en función a la norma europea, que hoy es bastante similar en algunos puntos a la nueva reglamentación nacional de la Prefectura Naval Argentina, dentro de qué módulo de categoría de navegación nosotros vamos a poner a nuestra embarcación, ¿sí? Nosotros tenemos 4 módulos o 4 categorías de navegación definidas justamente por la RSG, que son categoría A, B, C y D.
que están enumeradas en el cuadro inferior dentro de la presentación. Esas categorías nos van a decir hasta qué límite de navegación nuestra embarcación va a poder desempeñarse. Aguas protegidas, aguas costeras, oceánica y alta mar o una especie de marítima costera. En función a ese tipo de navegación que nosotros definamos para nuestra embarcación, que son las distintas categorías, es el tipo de módulo que nosotros vamos a tener que cumplimentar en función a dos escalas de tamaños. La normativa prevé un primer escalón para las embarcaciones, tanto de vela como de motor, que van de los 2,5 a los 12 metros de eslora, y un segundo escalón para aquellas embarcaciones que van de los 12 a los 24 metros de eslora. Dentro de esas dos categorías, que son las que tenemos enumeradas en esta tabla, en función al tipo de categoría de navegación, A, B, C o D, es que vamos a tener las distintas particularidades de módulos que nosotros vamos a tener que verificar. Después también tenemos el caso para lo que son personal watercraft, o sea, motos de agua, y componentes. También nosotros tenemos la posibilidad de enviar al mercado componentes, conjuntos de direcciones, no sé, distintos componentes, bases de mesa, ojos de buey, tanques de combustible, distintos componentes que puedan ser parte del alistamiento de una embarcación. Esos componentes también se deben certificar por una norma de la Comunidad Europea bajo norma ISO específica para el desarrollo de esos componentes. Y nosotros también, en último lugar, debemos cumplir con lo que son las normas de emanación de contaminación y ruido, sobre todo en el caso de las embarcaciones que instalen propulsiones con línea de eje y sistemas de escape que no sean normalizados. ¿A lo que voy con normalizados? Por ejemplo, un sistema de propulsión dentro-fuera o fuera de borda ya es un conjunto propulsivo que viene normalizado, certificado por el fabricante. Con lo cual, yo si instalo un fuera de borda no voy a tener que certificar ni contaminación ni ruido, porque ya el equipo viene certificado. Ahora, si yo instalo un motor con línea de eje al cual le desarrollo todo un sistema de escape, voy a tener que certificar si ese sistema de escape que yo desarrollé está dentro de los niveles de ruido mínimos que exige la norma de la Comunidad Europea. También los contaminantes. Con lo cual, en las embarcaciones más grandes, o también quizás más chicas, por ejemplo, una embarcación para hacer esquí acuático que tiene línea de eje, debemos tener en cuenta la certificación de lo que es el sistema de ruidos y lo que es el sistema de contaminación de escape. En el caso de lo que es embarcaciones, nosotros vamos a tener subdividido dos rangos de esloras con los distintos módulos que tendremos que verificar. Hasta ustedes van a ver que hay la denominación A1, B más C, B más D. Bueno, cada uno de esos es un módulo que yo voy a tener que cumplimentar. Y cada uno de esos módulos tiene un requerimiento específico de la reglamentación. ¿Dónde? Voy a tener que certificar, por ejemplo, o prototipo ante un ente certificador, como lo hacemos normalmente ante la prefectura, pero en este caso tiene que ser un ente certificador habilitado en la Comunidad Europea, o voy a poder autocertificar dependiendo de la categoría de navegación y qué tipo de normativa yo cumpla. Entonces, dependiendo ese tipo de particularidad de tamaño de embarcación y de categoría de navegación, es el módulo que a mí la reglamentación me va a exigir cumplimentar. Acá tenemos todos los módulos en forma resumida, desde el módulo A hasta el módulo H. El módulo A es el de autocertificación por el fabricante, que solo se puede hacer dentro de un rango de esloras y dentro de una cierta categoría de navegación. El módulo B sería el examen de prototipo, o sea, sería la certificación de prototipo, sería una de las certificaciones más importantes. Después tenemos todos los módulos complementarios al módulo B, que es el C, el D, el E y el F. Y después tenemos módulos individuales, que es el G y el H, que son dos módulos que nos permiten certificar una embarcación unitaria o una embarcación ya construida, ¿sí? Donde yo voy a tener que, obviamente, en el caso de una embarcación ya construida y que la quiera certificar por la Comunidad Europea, cumplimentar una gran cantidad de normas, obviamente,
estar certificado ante un ente certificador, no se puede autocertificar una embarcación ya construida, y en el caso de los motores, si estos no cumplen con la norma de contaminación y emanación de ruidos de la Comunidad Europea, no van a poder ser certificados. Hablo de esto, por ejemplo, por el caso de los barcos de madera, que en muchos casos a veces se quieren certificar y no cumplen con los motores lo que son los niveles actuales de exigencia en la Comunidad Europea, o embarcaciones más antiguas que los motores no están dentro de los motores homologados por lo que es la Comunidad Europea. Siempre y cuando los motores propulsores cumplan con la norma de ruidos y de contaminación, una embarcación ya construida, adecuándola técnicamente ante un ente certificador y presentando toda la documentación técnica, se puede llegar a certificar también. Dentro de lo que nos interesa a nosotros como astillero, vamos a tener la posibilidad de certificar módulo A, que es un módulo que empieza en la fase de diseño o ingeniería y termina en la fase de producción. Es un seguimiento continuo en todo el proceso productivo de la embarcación. Dentro de ese módulo A se desprenden dos módulos, que es el A1 y el A2, que son verificaciones complementarias por un ente notificador, o sea, que un certificador europeo no tiene que controlar todo el proceso constructivo, sino una pequeña parte. Y después tenemos el módulo B, que es uno de los más importantes, donde se aprueba el prototipo. Con lo cual nosotros vamos a tener una fase de ingeniería y de diseño, donde vamos a presentar todos los planos y la documentación técnica para aprobar ese prototipo, y posteriormente lo vamos a controlar en producción. Ejemplo, si nosotros seguimos el módulo C, es un módulo donde el fabricante va a verificar por su cuenta y responsabilidad propia lo que se aprobó en el prototipo del módulo B. Medianamente similar a lo que es hoy la aprobación de prefectura, donde uno certifica un prototipo y después el fabricante, junto con un director de obra, hacen que las demás unidades que se produzcan respondan a ese prototipo aprobado. Pero puedo tener, por ejemplo, un módulo F, que es el último que yo tengo acá, donde en forma particular, más allá de haber aprobado el prototipo, esa embarcación en particular también me la certifica un ente certificador. Entonces sería una embarcación que tiene un control total. Prototipo y certificación certificada por un ente certificador, donde nuevamente hay que presentar documentación y hay que hacer inspección. Pero sería una embarcación mucho más controlada y que obviamente a los efectos de ofrecerla en un mercado como el italiano cuando ve que es una embarcación con módulo B y F dice, bueno, el control de calidad estaría asegurado, porque fue totalmente controlado. Entonces eso a nuestra embarcación le da una imagen y un respaldo mucho mayor. Siempre recomendamos que para poder entrar en un mercado como el italiano, que es tan competitivo, mínimamente cualquier embarcación, por más que pueda aplicar el módulo de autocertificación, es recomendable que sea módulo B. Porque obviamente nosotros vamos de un mercado, de otro lugar, es un mercado extrazona, y que cuando entramos a un mercado como el italiano, si vamos con una unidad autocertificada, siempre puede dar lugar a pensar de que esa embarcación no está correctamente o algo le puede llegar a faltar. En cambio, uno yendo con un módulo B ya tiene otro tipo de respaldo, ¿sí? Y el ingreso al mercado ya es con, obviamente, una patente diferente. Uno entra ya con un certificado de un ente certificador que dice, esta lancha cumple, o por lo menos el prototipo cumple. Y eso le da otro respaldo a la embarcación. Acá vamos a ver un pequeño ejemplo, muy sintético, de un módulo A. ¿Cómo sería, en cierta forma, y qué es lo que yo tendría que hacer para poder cumplimentar algunos pasos particulares de la norma? Siempre recomendamos que, ante la ejecución de un módulo, es muy importante que el astillero y el fabricante trabajen en equipo con profesionales que estén palpados y que estén en contacto con estas normas. Ingenieros, técnicos, arquitectos y también diseñadores, que conozcan la norma y que sepan qué tipo de consideraciones tienen que aplicar. Porque hay temas que son muy técnicos y que realmente si no lo aborda un profesional, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la verificación de estabilidad o estructura, muchas veces podemos llegar a cometer errores
y esos errores luego en el mercado europeo se pueden llegar a pagar caros. Con lo cual nosotros siempre recomendamos que el equipo de trabajo sea un equipo profesional y que esté, obviamente, palpado en lo que es la parte normativa y sobre todo con las últimas actualizaciones. En primer lugar, nosotros vamos a tener que completar una declaración de conformidad. Esa declaración de conformidad, la norma, obviamente la RSG 53-2013, va a estar normada dentro de esa estructura. Esa norma va a dar un modelo de certificado, que es este modelo que yo les estoy mostrando acá, donde ese modelo va a estar en los distintos idiomas de cada país. Ese certificado es obligatorio presentarlo en el idioma del país. O sea que si yo mando una embarcación a Italia, este certificado tiene que estar en italiano. Y este certificado es el que tiene que completar el constructor, el astillero, con su profesional, para poder verificar que cumple con todas las normativas ISO que se le exige y que cumple con todas las características técnicas que se le va a requerir en la normativa. En el caso de que sea un proceso de autocertificación, esto lo tiene que hacer su propio equipo técnico con el fabricante. Y tienen que verificar norma por norma que la embarcación cumpla. En el caso que sea un módulo B, todas estas certificaciones las va a hacer el equipo técnico, el astillero, con el organismo certificador, que vendría a ser una especie de prefectura, pero europea, que nos va a controlar todos los planos que nosotros presentamos y va a hacer todas las pruebas técnicas que tenga que hacer acorde a la normativa. Con lo cual, esta declaración nosotros la tenemos que presentar en original. En el caso de un módulo B va a ir acompañada del certificado de aprobación de prototipo y va a tener que ser archivada durante 10 años por requerimiento de la RSG por cualquier inconveniente con la embarcación. Esto es un documento público para Italia y es una declaración jurada pública para toda la Comunidad Europea. O sea, nosotros lo que declaramos en esta declaración, si ponemos que tiene una capacidad de combustible de 100 litros y después la embarcación tiene 80, estamos cometiendo un error. Tiene que tener 100 litros. Y si decimos que el tanque de combustible cumple con la norma europea, tiene que cumplir con la norma europea. Entonces ya son las particularidades que uno tiene que certificar a la medida que está emitiendo esta declaración, está asumiendo que su embarcación fue chequeada completamente por todas las normas ISO y que cumple con el esquema de requerimientos en función a la categoría de navegación y a la categoría de módulo que le toque. Dentro de algunas características principales que nosotros tenemos que cumplimentar, está el proceso de identificación de la embarcación. Como módulo A, como propio certificador, tenemos que cumplir con un requerimiento acorde a 2 normas ISO, que es la 10087 en lo que es la marca de identificación de casco, y la 14945 en lo que es la placa de fabricante, donde nosotros debemos especificar ciertos datos técnicos que tienen que ser obviamente calculados y relevados por nuestro equipo técnico del astillero, y también todo lo que es la parte de identificación de número de casco. Algo muy similar a lo que hacemos en prefectura, pero obviamente bajo la norma de la Comunidad Europea, con las categorías de navegación, las condiciones de carga y la potencia máxima asignada acorde a norma ISO, y con el número de fabricante también asignado a norma ISO, donde vamos a tener el código de país, el código único de fabricante, que lo van a tener que tramitar ante la Comunidad Europea, el número de serie propio del fabricante de la embarcación y la identificación de fecha y modelo de fabricación. Esto está tabulado en la norma ISO 10087 y cada uno de esos ítems nosotros lo vamos a tener que ir generando y también colocándolo en el certificado anteriormente mencionado. Por último, en ese mismo orden de identificación, acorde a la certificación que estábamos hablando, vamos a tener que tramitar un código de fabricante ante la Comunidad Europea. Hay distintos entes en cada uno de los estados que son los entes que están encargados de poder registrar y tramitar ese número, donde se piden una serie de requerimientos y requisitos para poder hacerlo. De cumplimentar esos requisitos y obviamente poder obtener ese código de fabricante que va a ser único, son 3 siglas, a las cuales nosotros vamos a tener que hacer referencia en nuestro código de casco para poder identificar una embarcación. Acá yo tengo el ejemplo, por ejemplo, de España, por una afinidad en el idioma español, que a veces hace que sea un poco más simple la tramitación de ese código.
ese código vale para toda la Comunidad Europea por igual y yo lo puedo tramitar en cualquiera de los Estados miembros sin ningún inconveniente. Así que es un trámite que hay que hacerlo para poder tener el código de fabricante dentro de lo que es el número de casco. Dentro del espectro de la autocertificación, otro de los puntos muy importantes es el manual de usuario. Este manual es un manual donde tiene un montón de información técnica que tiene que estar desarrollado acorde a lo que requiere la norma ISO 10240 en su versión 2021, que recientemente en el mes de agosto tuvo una última actualización, y dentro de esas últimas actualizaciones, por ejemplo, exige como requerimiento a partir de ahora que el manual de usuario sí o sí tiene que ser hecho en el idioma del país a donde se va a enviar la embarcación. Antes uno podía hacerlo en inglés. Ahora es obligatorio, y acá está la lista de cada país miembro, en el idioma que exige que se entregue el manual de usuario de la embarcación. Si nosotros enviamos una embarcación a Italia, tiene que ser en italiano. Pero en el resto de los países va a tener que el manual de usuario puede ser en inglés, pero adicional a eso, tiene que estar en el idioma propio. Y ese manual de usuario va a contener un montón de requerimientos técnicos que va a exigir la normativa, que obviamente nosotros lo tenemos que hacer a conciencia con nuestro equipo técnico de ingenieros y el fabricante del astillero, para que obviamente esté armonizado y contenga todos los datos que exige la Comunidad Europea. Por último, en el proceso de certificación, estuvimos viendo ciertos pasos, nosotros vamos a tener que armar nuestra embarcación en lo que es el proceso de alistamiento y construcción con distintos sistemas de alistamiento que todos tienen que tener marca CE. Eso va a estar establecido en las distintas normas ISO. Entonces nosotros cuando generemos el alistamiento de los distintos sistemas, como puede ser combustible, eléctrico, dirección, incendio, máquinas y navegación, vamos a tener que poner distintos artefactos, como por ejemplo puede ser una luz de navegación, una bomba de achique, un sistema de extinción de incendio, sistema eléctrico, tuberías, tanque de combustible, conjuntos de dirección. Todo va a tener que estar certificado bajo norma de Comunidad Europea con cada una de las ISO que exige la RSG para cada uno de estos componentes. Entonces nosotros vamos a poder tener que armar nuestra embarcación con estos accesorios certificados. En algunos casos, por ejemplo, cuando nosotros si ejecutamos un módulo de aprobación de prototipo B con un ente certificador, hay algunas de estas cosas que las podemos certificar para el modelo. Por ejemplo, el tanque de combustible. El tanque de combustible, cuando uno certifica el modelo por módulo B, puede también en forma adicional con el ente certificador certificarse su propio tanque de combustible. Si uno no tiene la posibilidad de adquirir en el mercado tanques de combustible certificados. O si no, tenemos que certificar al fabricante. O sea, el fabricante de tanques debería certificarse para poder producir tanques certificados. Pero muchas veces el módulo B lo que nos facilita es justamente, más allá de certificar el producto embarcación, certificar alguno de sus componentes, como por ejemplo puede ser el tanque de combustible y algunos accesorios más que involucren a la embarcación y que yo pueda certificarlos dentro de ese módulo. Otros accesorios, por ejemplo, como el conjunto de dirección, ya tienen que venir certificados con el fabricante, o las luces de navegación. Entonces acá ustedes ven una serie de productos que yo les puse referenciales, todos, como verán, tienen el logo CE certificado. Y cada uno de estos productos yo puedo, por lo general desde su sitio web, bajar y descargar la declaración de conformidad de certificación de cada uno de estos productos que van a intervenir en el alistamiento de la embarcación. Es algo muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta, porque obviamente nosotros, al emitir la declaración jurada, nos estamos haciendo responsables de que cumplimos con todas las normas ISO y que todos los alistamientos, todos los elementos de alistamiento de nuestra embarcación están homologados para la Comunidad Europea. Como recomendación final, para ya ir cerrando un poco lo que es esta pequeña presentación general de lo que es la integración ítalo-argentina en el mercado de embarcaciones deportivas, quiero cerrar con algunos tips para redondear un poco la idea general de lo que estuvimos viendo en este corto tiempo de este seminario. Como primer lugar, el producto. Si nosotros queremos entrar en Italia, es muy importante tener un buen esquema de diseño
una línea de productos que se identifique, un estudio de diseño que identifique nuestro producto. Uno cuando vea la popa, la proa, el parabrisas o alguna parte de esa embarcación diga, es una embarcación tal, que se identifique eso, que tenga un rasgo. Y eso es algo muy valorado en lo que es el esquema de productos italianos. O sea, tener un estilo, un diseño y un estudio de diseño es muy importante a la hora de enfrentar un mercado italiano con una embarcación de nuestro mercado. Los detalles. El detalle del diseño, un diseño en una cornamusa, una mesa que es plegable y que se forma un asiento o que se hace una dinette, un detalle en un púlpito, un detalle en cualquier parte de la embarcación, los balcones volcables, sistemas automáticos, o sea, todo tipo de detalle y equipamiento, obviamente, hace que el producto sea mucho más valorado por el mercado italiano. Nosotros cuando entramos a un mercado como el italiano tenemos que destacarnos con algo. Y eso lo hace el diseño y el equipamiento. Tenemos que ofrecer un producto donde el equipamiento sea lo más completo posible. La información. Como dije al principio, que los catálogos tengan toda la información bien concisa y la va a tener que tener acorde a Comunidad Europea. Yo voy a tener que tener dimensiones, condiciones de carga y demás datos acorde a la Comunidad Europea, o sea, a la norma ISO reglamentaria. Los colores, los tapizados, los opcionales, todo tiene que estar bien tabulado, bien definido y que a mí me permita tener una información fehaciente y concisa. Todo lo que está escrito se respeta y es muy importante que esté bien especificado. El servicio. Hablamos un poco de lo que es la importancia de tener un concesionario o un representante en el país que nos pueda dar no solo el servicio a la embarcación por mantenimiento, sino todo lo que sean cuestiones de garantía y de representación. Se puede romper un parabrisas, se puede romper una cornamusa, por el uso simple de la embarcación, no porque sea una falla de construcción, y yo le tengo que tratar de proveer esa pieza al usuario. Donde yo empiece a tener fallas en proveer servicio y piezas de repuesto a un posible usuario, es donde realmente empezamos a tener ciertos inconvenientes con lo que es la imagen y la representación de nuestra marca en ese país. Con lo cual es algo muy importante. Así como lo hacen los vehículos, las concesionarias, cuando una marca viene a un país, uno lo primero que dice, ¿dónde voy a hacerle la garantía, el servicio? ¿Hay repuesto? ¿No hay repuesto? Bueno, eso mismo se van a preguntar de nuestra embarcación en Italia. Con lo cual es muy importante tener un concesionario que sea responsable, que sea un referente del mercado y que pueda dar servicio a las embarcaciones que estén operando en el país. Es algo que quizás al postventa no estamos tan acostumbrados a veces a darle importancia, pero en la región italiana y en los mercados europeos es algo que se le da muchísima importancia. Y por último, la certificación. Nosotros vamos a hacer un producto extra zona en Italia. Y entonces, como producto extra zona, es muy importante tratar de dar la mejor imagen de calidad posible. Y eso lo vamos a poder dar con un módulo B. Nosotros, para poder entrar en forma segura y tranquila en un mercado como el italiano, con nuestros productos, vamos a tener que entrar con un módulo B de certificación mínimamente de prototipo, a menos de que podamos autocertificar, que nuestra embarcación esté dentro de la categoría de navegación y dentro del módulo A, que lo puede autocertificar el fabricante. Es muy importante poder entrar con un módulo B porque le da otro respaldo y le da otra representación a la embarcación en el mercado italiano. Realmente uno entra con un módulo B y ya entra con un papel de un ente certificador que dice, este prototipo cumple la estabilidad, cumple la construcción, cumple las normas constructivas, cumple con todos los requerimientos de la Comunidad Europea. Después, si queremos extender a un módulo F, que es una certificación extra en el proceso de fabricación, eso ya es algo adicional de cada fabricante. Sobre todo, por ahí se da más en esloras más grandes. Pero, mínimamente, un módulo B es una recomendación para nosotros poder entrar como un mercado extrazona al mercado italiano con una calidad un poco más asegurada. Así que estos son un poco las recomendaciones finales, son los tips finales que uno debería tener en cuenta a la hora de querer afrontar una exportación al mercado italiano, que es un mercado muy competitivo. Sabemos que Italia es la cuna del diseño y sobre todo la náutica mundial,
y realmente es un mercado interesante para poder crecer, y obviamente que este tipo de mercados hace que el mercado propio también crezca, porque afrontar nuevos desafíos y tratar de superarse en lo que es la certificación y la construcción de embarcaciones hace que el mercado nacional también eleve la vara y crezca en lo que es el desarrollo del producto y la ingeniería del diseño. Así que, como recomendación final, creo que esto es un poco el cierre de lo que es la presentación que estamos haciendo hoy en este seminario de lo que es la interacción ítalo-argentina en el sector náutico. Así que bueno, les dejo un breve espacio para preguntas y respuestas, y espero que les haya sido muy útil esta breve presentación de la interacción entre el mercado ítalo-argentino. Muchas gracias por tu exposición, Martín. Se recuerda a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través de la función preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Se agrega que esta capacitación está siendo grabada en nuestro canal de YouTube Exportar TV y se invita a suscribirse. Ahora mismo les voy a compartir en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles podrán recibir el material del seminario vía mail. Ahora sí, vamos a ir a la sección de preguntas, en donde Luis pregunta si existe compatibilidad entre lo exigido por PNA y CE. Bueno, hoy día no existe compatibilidad, pero si bien la norma de la prefectura en su última actualización, que es la ordenanza para embarcaciones deportivas 3 del 19, tiene bastantes ítems que han sido tomados en algunos casos de reglamentaciones de la Comunidad Europea. Con lo cual, en cierta forma, si bien no hay una homologación directa, si yo cumplo con una prefectura y tengo un certificado de prefectura, automáticamente puedo homologarse, muchas cosas de las embarcaciones que se proyectan en Argentina cumplen en cierta forma algunos parámetros por estar un poco relacionados. Por ejemplo, el tema de las categorías de navegación, que si bien tienen una leve diferencia en algunos puntos, en esta última reglamentación argentina se ha tipificado categorías de navegación como categoría A, B, C y D, con una categoría, o sea, dentro de esas categorías hay subcategorías propias de nuestra zona de navegación. No es lo mismo navegar en el delta que en el mar, y algunas cuestiones particulares que tiene nuestra zona de influencia, pero hay algunas cosas que sí y otras que no, que realmente tenemos que rever integralmente todo lo que es el marco normativo para ver si nuestra embarcación cumple. Luis también pregunta, ¿qué rubros de la formación de precio final de la embarcación aún nos hace competitivos en el mercado europeo? ¿La mano de obra? ¿La importación transitoria? Bien, yo creo que hoy día, por lo que pude ver en el último Salón Náutico de Italia, nuestras embarcaciones son embarcaciones competitivas a nivel precio. En algunos casos, los últimos productos que han estado lanzando distintos astilleros del sector son productos interesantes y que tienen buena calidad. Y realmente nosotros tenemos una tradición náutica de muchos años, tenemos astilleros con más de 100 años, y realmente hacen que muchos de esos productos sean interesantes para poder ingresar en el mercado europeo, porque sí hay una cierta diferencia en lo que son los costos. Nuestros productos hoy día son bastante más económicos en el mismo segmento que quizás un producto del mercado europeo o italiano. Obviamente hay que optimizar, lo que yo dije hoy, que es muy importante, el tema diseño, y hay que hacer un estudio en función al tema de lo que es la calidad. Pero yo creo que hoy es muy interesante por ahí, o sea, la calidad en el diseño, ¿no? En tener lo que es el factor de detalle de un herraje o un detalle en un tablero, ese tipo de cosas que ellos obviamente lo valoran muchísimo, no en lo que es en sí la calidad constructiva, que por lo general tenemos una buena calidad en ese sentido. Además, obviamente, todos los modelos acá están aprobados por prefectura y eso ya hace que tenga un estándar de calidad mucho más alto. Pero digamos que hay un segmento de embarcaciones más chicas. Yo creo que hoy el segmento de embarcaciones que puedan ser transportadas por una cuestión de flete y de costo de flete en un contenedor, lo haría un posible mercado más interesante. Quizás en el segmento de mayores esloras,
la diferencia en costos y en precios es grande. El producto europeo es costoso y nosotros tenemos muy buenos barcos de buenas esloras acá, pero la logística y el transporte y el flete a veces lo hacen que sea un poco más complejo. Pero realmente en toda la gama de productos, veleros, lanchas y cruceros, hoy tenemos una posible puerta muy competitiva. Realmente desde el punto de vista competitivo estamos bien. Obviamente hay que instrumentar todas estas cosas y sobre todo no quiero dejar de recordar el tema de postventa. Creo que eso es un punto complejo, pero muy importante. Nosotros tenemos que tratar de dar servicio en el país que vamos a tener a la embarcación, porque la embarcación es un producto que requiere un servicio. Como yo dije recién, no es como por ahí una silla que uno la vendió, la metió en un contenedor, la exportó y ya está. Y si se afloja una silla, se cambia por otra silla. La embarcación requiere mantenimiento, servicio, puesta en marcha, garantías, y eso en el postventa hay que tenerlo bien, digamos, configurado en el país de origen donde vamos a tener la representación. Adrián pregunta, te quería consultar si aparte de la certificación del producto, también se requiere certificación de calidad en el astillero. En caso que este no cuente con certificación de calidad, ¿cómo puede impactar dentro del mercado europeo? Bueno, si vos tenés una certificación de módulo B, que es un prototipo, y tenés inscrito como fabricante a tu astillero dentro de lo que es el código de fabricante, donde ahí sí vas a tener que completar una serie de formularios con algunos requisitos, no hay un requerimiento donde vos tengas que tener el astillero certificado. Ahora bien, si vos tenés certificado, por ejemplo, el astillero bajo un proceso de construcción armonizado, por ejemplo, como sistema ISO, ¿sí? O sea, ISO 9000, a vos te va a permitir acceder a un módulo B más un módulo D, donde la garantía de la calidad del producto está garantizada por el proceso armonizado de fabricación. Y eso te va a dar, obviamente, una mejor presentación del producto en Europa. O sea, si vos vas con el módulo B más el módulo D, que sería en el caso de aquellos astilleros que tienen certificado el proceso de fabricación por norma ISO, obviamente le daría una mayor calidad y una mayor presentación al producto. ¿Por qué? Porque yo me aseguro de haber aprobado el prototipo, pero al tener un control de calidad armonizado en el proceso de fabricación, garantizo también que todos los modelos que yo fabrique en línea van a salir acorde al prototipo. Entonces, existe el módulo B más D, que es el que me permite sincronizar certificación de ISO, en el caso del proceso de producción del astillero, más certificación de prototipo de la unidad. No hay un requerimiento en particular donde la empresa deba tener una certificación específica para poder aportar su producto a la Comunidad Europea. Es el producto el que tiene que estar certificado, no la empresa. Luis repregunta, supongo que sería importante establecer alianzas estratégicas en el mercado objetivo, por ejemplo, para el servicio de postventa, ¿verdad? Yo creo que sí, es lo más importante hoy. El servicio de postventa es algo clave y como experiencia personal en algunos años que se han exportado embarcaciones hace unos años atrás, el postventa fue uno de los factores que más importancia tuvo al momento de tratar de dar soporte o alguna asistencia a las embarcaciones. Y es donde quizás hubo alguno de esos inconvenientes que yo estoy diciendo. Creo que el servicio de postventa, no solo para nosotros, sino también para otras empresas que quizás quieren venir al mercado argentino, el servicio de postventa lo más importante, o sea, porque si uno en algún momento tiene algún problema y se siente que no tiene un soporte con el repuesto, con la asistencia o con el servicio, realmente eso perjudica mucho a la marca. Y hoy día es fundamental, más allá que hoy día estamos interconectados y todo lo que es la conexión vía internet y conexión, todo lo que es virtual, nos permite tener un acceso mucho más fácil a ciertas cuestiones. O sea, que un técnico por ahí argentino asista a un técnico italiano ante una cuestión de resolución técnica, igualmente debemos tener en el lugar un servicio de postventa que sea importante, porque es clave para el tipo de las embarcaciones. Julián pregunta, ¿cómo conviven RINA y la certificación CE?
Bueno, RINA es un registro de clasificación importante que no solo clasifica embarcaciones, hoy RINA es una sociedad de clasificación que certifica cualquier tipo de producto y cosas en todo el mundo, y RINA es un ente que ofrece los servicios de certificación CE de embarcaciones, como también lo ofrecen cualquier otro tipo de empresa. En Europa se da un caso muy particular. Uno puede certificar la embarcación, por ejemplo, por las sociedades de clasificación convencionales, como pueden ser RINA, Bureau Veritas, Lloyd's Register, bueno, cualquiera de esas conocidas por los navales, pero también lo puede certificar por un ente certificador particular, como un ente privado que vende sus servicios de certificación, sin necesidad de recurrir a una sociedad de clasificación. Ambos conviven, ambos certifican, ambos emiten el mismo certificado con el mismo peso y trabajan a la par en lo que es certificación. Tanto RINA como un ente certificador lo hacen sin ningún problema. Quizás RINA tiene más injerencia en Italia. Uno ve que en la exposición misma algunos fabricantes exponían sus certificaciones y veía que la mayoría venían provenientes de RINA. ¿Por qué? Pues bueno, es el registro italiano navale y obviamente en Italia tiene más injerencia. Pero cualquier certificación de cualquier ente certificado es válida, tanto sea de RINA o de un ente privado. Tomás pregunta, ¿hay astilleros argentinos que estén fabricando lanchas con el objetivo de ingresar al mercado italiano? Bueno, en la Cámara hemos tenido algunas consultas y si bien hoy día todavía, a mi conocimiento, no hay un desarrollo pleno de esto, se está empezando a trabajar con la idea de empezar a poder certificar y en un futuro poder tener algunas embarcaciones de nuestra industria certificadas para poder ingresar en el mercado. Perfecto, Martín. Damos por finalizado el intervalo de preguntas, así que te agradecemos nuevamente la exposición en nombre de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Le agradecemos a toda la audiencia su participación y los invitamos a completar la encuesta de satisfacción. En el chat ya figura el enlace en donde pueden sumar comentarios o sugerencias. Suscribiéndose a nuestro canal en YouTube podrán revivir esta capacitación y acceder a nuevos contenidos. Así que los esperamos en nuestras próximas capacitaciones y damos por finalizada la misma. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes por todo.